Lo que yo tengo conocimiento es que hubo una diligencia de prueba anticipada, porque de nuestra oficina se representa a una de las personas que equivocadamente fue citada, y lo que nos cuenta es que hubo una diligencia de prueba anticipada donde se abordó ese tema, que no es un tema nuevo en nuestro país. Históricamente han habido acuerdos entre la clase política que son más coincidentes que disidentes en estos temas, y generalmente el que gana la elección ha cubierto los gastos del partido que pierde la elección a cambio de que estos adopten una actitud obsequiosa y tolerante en las decisiones que toma el gobierno. Entonces hubo una prueba anticipada que hace suponer, con un razonamiento lógico, que en el futuro se va a presentar un requerimiento contra un grupo de personas, que es un listado de más o menos 10 personas, que están vinculadas a esta serie de operaciones que devienen en que un partido, por lo menos lo que declaró la persona en la audiencia, dice que ella aportó 4 millones de fondos del Estado depositados en su cuenta a una cuenta que supuestamente, según su propia manifestación, era del Partido Liberal. ¿En qué año? Ella creo que se refiere al año 2012. Eso consta en un documento, en un acta. Sorprende que no se haya llamado a los imputados o a los futuros imputados, que debieron haber estado en la audiencia para que se respetase su derecho a defensa. Entiendo que se está hablando de unas 10 personas que integraban una ONG y que no estaban todos debidamente representados, o que se utilizó ese mecanismo falaz de poner representantes de la defensa pública que no defienden a nadie, por lo menos en este acto, para cubrir la formalidad de que haya una defensa por parte de los investigados o de los futuros imputados. El único hecho concluyente, por lo que miro del acta, es que sí se está investigando a estas personas, y que, entre otras situaciones, se habla de un traslado de fondos del gobierno a una cuenta de un partido político, lo cual consta en el expediente respectivo y que cualquier interesado puede ir a ver. Este caso es similar a la de la red de los diputados que acusó a 5 exdiputados y que recibieron fondos a través de una ONG. ¿Es similar? Yo creo que hay toda una campaña orientada a investigar algunas acciones donde fondos del Estado se han utilizado para proyectos políticos o proyectos personales. El tema es tan delicado que solo cuando se emite una sentencia se puede confirmar la responsabilidad de estas personas. El hecho real es que un tribunal de justicia sobreseyó a favor de estos diputados. No sé si lo hizo con justicia o sin justicia, pero el hecho es que ahí terminó el debate, y que técnicamente hablando ellos no tienen ninguna responsabilidad. Mire, la lucha contra la corrupción es la vaca sagrada del siglo XXI, y a veces no se mira entre blanco y negro, sino que es como una cebra, blanco y negro. Es decir, aparecen personajes que se consideran la conciencia de Latinoamérica y que creen que con el discurso de la lucha anticorrupción se van a cubrir de gloria y después van a ser presidentas o presidentes del país. Otros que francamente son despiadadamente corruptos y ponen a prueba la institucionalidad del país, que es bastante débil. Lo único real es que en todas partes del mundo hay gente intocable, y que los verdaderos jefes de esta organización o de esta línea o de este mecanismo de corrupción todavía ni siquiera han sido mencionados ni en la Fiscalía ni en los tribunales de la República, y esto pone a pensar que en Honduras se están creando las condiciones de inconformidad para que haya una especie de tormenta perfecta, y que en algún momento va a haber una reacción que pudiera sacudir los cimientos de la institucionalidad. Acá el tema es, doctor, de que los políticos, los funcionarios y los gobernantes utilizan organizaciones no gubernamentales para drenar fondos que deberían de ser utilizados para menesteres que favorezcan a la sociedad. Esto se ha hecho siempre, esto no se inventó en Honduras. El problema es que algunas ONG son muy respetables y hacen las obras,
Y dentro del esquema de corrupción que ha vivido la sociedad, esto no debe servir para que nadie se rasgue las vestiduras. Lo que sí debe servir para que la gente se escandalice es la labor de los entes que el Estado tiene como contralores de estas actividades. Es decir, si en este país las autoridades van a ver hacia otro lado ante estos actos de corrupción, tenemos problemas, pero eso no implica que caigamos en una especie de santa cruzada, falsa por cierto, de querernos rasgar las vestiduras y creernos la conciencia del país, para estar llevando a los tribunales a pesos medianos sin tocar los pesos pesados, que son los que realmente ostentan y detentan el poder. Para ser un corrupto definitivamente se tiene que tener una asociación entre poder político y capacidad de disponer de fondos. ¿Y estas personas que aparecen en ese listado, unas 10, podrían terminar en la cárcel? Yo creo que los están acusando por abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos, falsificación y, como siempre, lavado de activos. Es decir, el lavado de activos es el tipo penal omnipresente en todos los delitos, porque la Fiscalía es muy débil en cuanto a lo que los abogados llamamos la teoría del caso. La teoría del caso es precisamente el perfil preciso técnico de en qué se da esa situación, ¿va? Es decir, cuál es la característica del delito. Entonces aquí hacemos una especie de cañonazo, tiro de escopeta o lanzamos una red grande para aplicarle todo el Código Penal a los imputados o a los investigados por determinado delito. Ahora, este caso involucra a un exsecretario de la SAC. ¿Él no ha sido llamado? ¿Perdón? A un exsecretario de la SAC, don Jacobo Regalado, ¿no ha sido llamado, no fue llamado el día de hoy en esta audiencia? Lo que me cuenta una de las personas que estuvo en la audiencia es que si fue llamado no compareció por medio de su apoderado, ¿verdad? Apenas estaban los representantes de la Fiscalía, los representantes de la Defensa Pública y un par de abogados de personas que fueron citadas ahí. Yo siento que por lo delicado de estos temas, los directamente afectados tienen que conocer de esto, pero mal puede defenderse quien no sabe de qué se le está acusando cuando el presidente del Congreso tiene que acudir a un recurso de amparo para que le permitan saber por qué se le está investigando, y todos tenemos que pensar que algo está fallando en cuanto al respeto a los derechos de los ciudadanos. Si el presidente del Congreso tiene que ir a la Corte Suprema para que le permitan ver en lo que le corresponde el expediente que pudiera existir en su contra, hombre, ¿qué pasará con los ciudadanos comunes y corrientes? ¿Qué clase de justicia se está administrando en nuestro país si no se están respetando derechos elementales, como el derecho a saber de qué se me acusa para saber cómo tengo que defenderme? O sea, la justicia no es. ¿Por qué el Consejo Nacional Anticorrupción no le entra a estos temas, abogado? Eso habría que preguntárselo a ellos, ¿verdad? Pero desde su percepción. Yo creo que todo orbita alrededor de la política. Hay cargas que usted puede levantar y cargas que no puede levantar, y en todas partes del mundo hay gente intocable, en Honduras también. Por ejemplo, cuando usted ya deja de ser presidente, usted y su familia se vuelven vulnerables. La pregunta es por qué no tomaron las acciones correspondientes cuando usted estaba en el ejercicio del poder. Eso pasa en Honduras y pasa en todas partes del mundo porque está en la naturaleza calculadora del ser humano. Lamentablemente un sistema democrático en un país pequeño no puede funcionar así. Si no hay respeto a las garantías individuales de los ciudadanos, estamos viviendo un régimen de autodefensa. Y esto lo que genera es violencia, porque cuando la gente no es respetada en sus derechos, en los tribunales, en las fiscalías, en las cortes, pues definitivamente opta, desafortunadamente, por otras opciones, huir, o la retaliación, o la venganza. Y esto no es bueno para un sistema judicial que se precie de ser un sistema judicial democrático. En Honduras la institucionalidad se ha debilitado mucho y necesitamos fortalecerla.